ustedes van hacia sus casas y en un momento determinado se preguntan ¿qué es el mal? ¿O de dónde proviene el mal? Bien, pues de esto se encarga la filosofía. Round 1. Fight! El problema del mal es uno de los más antiguos de la filosofía. De hecho, su planteamiento se remonta incluso a un filósofo muy antiguo llamado Epicuro. Normalmente este problema del mal está relacionado con la existencia de Dios. A Dios comúnmente le atribuimos tres características. La primera es que sea omnisciente, la segunda omnipotente y la tercera omnibenevolente. Omnisciente porque todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede y omnibenevolente porque es absolutamente bueno. No podemos confundir acá a Dios con el que solamente conocemos en el cristianismo. Para la filosofía, Dios es un ser externo al hombre. Por tal razón, no lo identifiquemos todavía con ninguna religión. Epicuro nos propone unas preguntas básicas para esta paradoja. La primera de ellas es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. La segunda pregunta es capaz, pero no desea hacerlo, entonces parece ser un Dios malévolo. La tercera y cuarta pregunta son, ¿es capaz de hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? La quinta pregunta es que no es capaz de hacerlo? Y por último pregunta Epicuro, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Ante esta serie de preguntas, la lógica filosófica trata de organizarnos de la siguiente manera. Si seguimos un discurso religioso, pues primero Dios existe. Por lo tanto, Dios cumple las tres características. Dios es omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. Un ser omnibenevolente quisiera evidentemente evitar todo el mal. Un ser omnisciente conoce incluso de qué manera se va a presentar el mal. Un ser omnipotente puede prevenir cualquier clase de mal. Por lo tanto, si hay un ser omnipotente que quisiera prevenir el mal, pues evidentemente puede hacerlo. Si seguimos ese orden de ideas, el Dios que conocemos con esas tres características podría evitar incluso la existencia del mal. Sin embargo, en nuestra realidad el mal sí existe, por lo tanto se presenta una contradicción. En eso consiste entonces la paradoja de Epicuro, en mostrar cómo a partir de un orden lógico podemos demostrar que el mal existe y por lo tanto es contradictoria la existencia de Dios. Round 2. Fight! Durante mucho tiempo la filosofía medieval intentó resolver esta serie de cuestiones que se le presentaban a partir del problema del mal. Sin embargo, es en la modernidad donde encontramos las respuestas más contundentes a este problema. Es allí donde nace la teodicea, que es básicamente la defensa de Dios a partir de la filosofía. La teodicea es propuesta por un filósofo llamado Leibniz. Propone que, por ejemplo, este es el mejor de los mundos posible y sin embargo, el mejor de los mundos posibles puede contener el mal. Para Leibniz, el mal es simplemente un apéndice del bien. El mal hace parte de todo un plan absoluto del bien y es allí donde se revela su mayor característica. El mal, entre otras cosas, nos conduce siempre al bien, al mal. En el caso de Leibniz le podemos llamar mal menor. Un ejemplo que podemos dar del mal menor es que un hombre es herido en su pierna. Posteriormente es llamado a la guerra, pero por su herida en la pierna no puede ir a prestar el servicio militar. A partir de un mal menor como la herida en su pierna, logra un bien mayor que es no prestar el servicio militar y quizás morir. Pero en todo caso, esta relación de bien y mal sigue siendo metafísica, es decir, todo lo que nosotros podamos hablar en términos del problema del mal hasta la modernidad sigue teniendo relación con un estado metafísico. Así las cosas, tratar de adjudicar responsabilidad a alguien sería un poco difícil porque en últimas el mal provendría de algo metafísico o de algo externo al hombre. Otra de las problemáticas que se plantea en la modernidad es la de un genio maligno, que es el recurso de Descartes. Este genio maligno es algo similar a lo que encontramos en la película Matrix. Podríamos pensar, por ejemplo, que somos un cerebro conectado a una máquina y esta es la que nos determina qué podemos hacer o qué no podemos hacer. En este caso, todas nuestras acciones estarían determinadas por un ente externo y no tendríamos por qué pagar la culpa de algo que no hacemos voluntariamente. Posteriormente, en la contemporaneidad, este argumento es el que utiliza Putnam. Es igual al argumento de los cerebros en una cubeta. Pero quizás estos argumentos son un poco abstractos y nos llevaría a hablar de otros temas mucho más complejos. Final round. Fight!
En la actualidad, el tema del mal es bastante trabajado. De hecho, se piensa que el mal no hace parte de algo externo al hombre, sino que es propio de la naturaleza del ser humano. Si asumimos que el mal no es propio de la naturaleza humana, lo excluiríamos de la responsabilidad de los actos cometidos. Por ejemplo, si alguien asesina a un hombre, ¿de quién sería la culpa? ¿De Dios o de quien cometió el acto? A veces como seres humanos buscamos huirle a la responsabilidad. Por ejemplo, en nuestro contexto hay generales que han huido a la responsabilidad de los falsos positivos, argumentando que suceden por la ignorancia de los mismos militares. Pero entonces, ¿de dónde surge el mal? El mal no es otra cosa sino una condición propia del ser humano. Hay un juicio muy famoso que propone Hannah Arendt, el juicio de Eichmann. El problema aquí planteado es bastante complejo. Este militar no reconocía el mal causado. De hecho, para él era algo normal porque seguía órdenes. Para él, su trabajo estaba correctamente hecho. Él simplemente siguió las normas o reglas que le proponían. Su trabajo era perfecto y ordenado. Entonces, ¿dónde estaba lo malo? Uno podría entonces preguntarse que en dónde queda nuestra capacidad de pensar. Si tenemos que seguir órdenes sin poder criticarlas, entonces ¿somos libres de pensar? En parte esto es lo que trabaja la teoría crítica. Para la teoría crítica, el mal hace parte de la racionalidad. Es decir, el mal nace con la hegemonía de la razón. La razón siempre ha tendido a imponer unas normas universales objetivas, algo totalmente alejado de la contingencia y de la acción humana. Todo lo que sea racional es incuestionable. En cambio, todo lo que nosotros hagamos desde nuestra subjetividad como seres humanos es totalmente cuestionable. La teoría crítica entonces nos dice que es la razón la que ha impuesto el mal porque no permite la crítica humana. El problema entonces está cuando la racionalidad no admite en el concepto de humano algo distinto a nosotros. Hitler, por ejemplo, no aceptó en su racionalidad que el concepto de humano incluyera a los judíos. Lo paradójico es que, a pesar de que eso ya pasó en la historia, muchos de nosotros como colombianos tampoco hemos aceptado a los que son distintos a nosotros. En todo caso, esto sugiere la importancia de que la responsabilidad sea asumida por los seres humanos y no por un ente externo a nosotros como Dios. La capacidad humana es impresionante. La calidad de las armas que ha utilizado para hacer daño son impresionantes. Han evolucionado de una manera tan sofisticada que incluso han pasado de lo más básico a ser lo más tecnológico. Pero hay algo que impresiona mucho más, y es que la tecnología ya no se conforma con hacer daño al ser humano, busca destruirlo y en muchos casos desaparecerlos. A eso se refería incluso Lyotard cuando decía que las víctimas eran silenciadas. El problema de una víctima es que no es capaz de demostrar el horror que ha vivido. No hay un lenguaje suficiente que pueda decir todo aquello que han sufrido. Y el discurso de los litigios es tan complejo que no admite un discurso distinto como por ejemplo el de las víctimas. Esto nos lleva incluso a pensar en el conflicto armado colombiano. Deberíamos incluso ser más contundentes en la reflexión sobre las víctimas en Colombia. Pero en últimas, es un tema que tenemos que trabajar también desde nosotros mismos. Tengamos unas ideas claras. La primera, el mal no es una consecuencia de un ser superior. Ya vimos que en parte el mal es algo propio del ser humano. La segunda es la consecuencia de la primera. Entonces el mal solo lo podemos relacionar a la humanidad. La tercera, la responsabilidad no puede asumirla alguien externo a quien comete las faltas. El ser humano debe apropiarse de sus propias faltas. Y la cuarta, es bastante sorprendente cómo el ser humano no se conforma solo con hacer daño, sino busca destruir al otro. Entonces hay infinidad de preguntas que debemos hacernos y resolver. La primera es cómo cambiamos nuestra condición humana. La segunda, ¿cómo hacemos como seres humanos para poder aceptar a los que piensan distinto? Creo que en parte estas preguntas son bastante complejas porque el ser humano tiene temor a explorar caminos inexplorados. Allí donde otras disciplinas no han podido llegar es donde la filosofía debe realizar preguntas, comenzar un camino donde nadie más lo ha comenzado. Siempre debemos recordar, en medio de un mar de preguntas es donde nace la filosofía, pero filosofar es llevar a cabo una investigación. En todo caso, es un camino que nos toca recorrer. Pueden seguir ampliando su información buscando muchas más herramientas y medios en otros lugares.